cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Muy buenos días a todos, queridos radioescuchas. Bienvenidos a Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, sábado 18 de julio de 2026, Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México. Pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. También nos pueden ver en video en Facebook Live Deporte UNAM y Goya Deportivo. En los controles, don Crescencio Suárez, muchas gracias por el apoyo. En la producción, Luis Trejo, Ángel Guerrero, Fabián Lascarro, Eric Razo, Iracema Sánchez, muchas gracias por el apoyo. Este es un programa grabado. Estamos en el periodo vacacional de la universidad, pero aún así les traemos mucha información sobre el deporte que tiene que ver con la universidad, y en este caso también vamos a hablar sobre el deporte en el contexto mundial, en el marco, ya saben, de la Copa del Mundo, que estamos en esta fiebre mundialista en estos momentos. Vamos a charlar sobre el mercado mundial del fútbol, la globalización y el capitalismo deportivo con Otto Becerril García, académico del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Analizaremos cómo el balompié se ha transformado en una de las industrias culturales más importantes del planeta y qué papel desempeñan el consumo, los medios de comunicación y los grandes eventos deportivos en este fenómeno. También les contamos que el squash de la universidad aportó 2 medallas de bronce al medallero aureazul en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Conversamos con integrantes del equipo para conocer más sobre esta disciplina de raqueta y el camino que los llevó al podio nacional. En Deporte UNAM en directo, la sección de Goya Deportivo que recupera fragmentos de los programas transmitidos por Facebook Deporte UNAM, les compartiremos un segmento de Ciencias del Deporte, dedicado al comportamiento estadístico de los goles a lo largo de la historia de las Copas del Mundo de Fútbol. También hablaremos sobre la crónica y la narración deportiva con Alejandro Toledo, editor de Gaceta UNAM y autor de obras como La Pluma y el Achique y Hambre de Gol, crónicas y estampas del fútbol. Reflexionaremos sobre los desafíos y oportunidades de contar historias deportivas en una época dominada por la inmediatez y el debate permanente. Y como cada semana en nuestra sección Fundamentos Sonoros compartiremos una pieza musical relacionada con el deporte. Hoy escucharemos El Rock del Mundial, de la banda chilena Los Ramblers, canción lanzada con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de Chile 1962 y considerada el primer himno oficial de una Copa del Mundo. Y para cerrar nuestra emisión escucharemos un fragmento de Fútbol a Sol y Sombra en voz de su autor, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, una de las obras más emblemáticas de la literatura futbolística en lengua española. Nos espera mucho contenido hoy en Goya Deportivo, así que sin más preámbulo, empezamos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Comunidad universitaria, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos a través de Radio UNAM. Saben que nos pueden escuchar por el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx y también en Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo. Como les hemos comentado en esta emisión, este programa es grabado, pero aún así seguimos en pues la fiebre del fútbol. El día de mañana, que es cuando se proyecta la final de la Copa Mundial, habrá sin duda muchas emociones. Nosotros que les hablamos del pasado aún no sabemos quiénes llegaron a la final, pero seguramente será muy emocionante. Y bueno, se ha hablado de que la Copa Mundial de Fútbol pues es la más grande, será la más grande de la historia, o ya fue la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos, una audiencia de miles de millones de personas en todo el planeta. Y también, además del fútbol, pues es una industria global, ¿no?, que, como sabemos, pues
mueve enormes cantidades de dinero a través de derechos de transmisión, de patrocinios, de publicidad, de turismo, plataformas digitales. Y para comprender también este fenómeno del mercado mundial del fútbol, de la globalización, del consumo, nos acompaña el día de hoy el profesor Otto Becerril García, quien es académico del Centro de Estudios del Deporte, maestro también en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. ¿Cómo está, profesor Otto Becerril? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Nepali, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y un saludo a todo el auditorio desde el pasado. Así es, muchas gracias, profesor. Nuevamente lo tenemos en los micrófonos de Goya Deportivo para comprender este fenómeno, ¿no? Cuando pensamos en el fútbol, bueno, y sobre todo en estos momentos, pues nos imaginamos los partidos, los jugadores, las aficiones, los goles, ¿no? Pero también, ¿cómo podemos entender el fútbol como un fenómeno que se sale de la cancha, ¿no? También que es económico, político y cultural, ¿no? Que nos puede comentar para introducir este tema. Sobre todo, ¿no? Creo que ha quedado muy a la vista este fenómeno, ¿no? El fenómeno de la comercialización del fútbol, ¿no? Que también creo yo que es importante recordar que siempre estuvo presente, ¿no? Desde esa primera edición del Mundial ya por la FIFA ya en 1930 en Uruguay, ¿no? Ya había esa intención. Claro que las condiciones eran muy diferentes, era un mundo, ¿no? Totalmente distinto al que entendemos hoy. Evidentemente los medios de comunicación, lo que han hecho. Algo que te faltó señalar, ¿no? Ahí, ahora que hacías esta introducción de el principal eh, producto que se vende, ¿no? Que son la venta de boletos. Ese era el principal eh, medio por el cual, bien por el cual los organizadores, en este caso la FIFA y también los organizadores locales, ¿no? Se hacían de recursos. Y justo, ¿no? En aquella ocasión donde la FIFA ya tenía, digamos que un cierto peso sobre la organización del evento, ¿no? También de la mano ya del Estado mismo, ¿no? Pues en este caso de Uruguay. Algo que hizo en esa ocasión el Estado de Uruguay fue exigir, pedir que se dejara una parte de los boletos para la clase trabajadora, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, para un tercio de los boletos de las entradas que estaban consideradas, ¿no? Que podían ser accesibles para el resto del público. Y eso, pues, hemos visto, desafortunadamente, creo yo, ¿no? Cómo se ha perdido completamente, ¿no? En este mundial ha quedado muy evidenciado lo inaccesible que es para como se suele decir a veces, ¿no? El ciudadano de a pie, el trabajador, el obrero mismo, pues, ¿no? Que puede asistir a estos eventos, pero que también estas dinámicas se han visto cada vez reflejadas. Es decir, el fútbol, pues, es reflejo de cómo se han dado estas dinámicas de consumo a lo largo de un montón de actividades, digamos que culturales, ¿no? Y de atracciones o de distracciones, ¿no? Para la sociedad en general, ¿no? Cada vez es más privativo ir al cine, por ejemplo, ¿no? O A los conciertos asistir a un también. concierto, ¿no? O a un partido de los Pumas, pues, de fútbol, soccer, ¿no? Eh, o del América, etcétera, ¿no? ¿Y en qué momento pasa esto, profesor, en el que el fútbol deja de ser el juego, la práctica deportiva y se convierte en esta industria global, ¿no? Ya nos menciona el caso de Uruguay en 1930, pero cuando explota, digamos, se convierte en uno de los productos culturales más consumidos del mundo, ¿no? Pues ha sido una evolución, yo creo que gradual. Evidentemente va a haber un cambio muy importante después después de la Segunda Guerra Mundial. El caso del Mundial de México de 1970 con la transmisión ya en vivo, ¿no? A color del evento, pues claro que le va a dar otra dinámica.
Y probablemente va a ser el Mundial de 1994 el que va a marcar, ¿no? Ya ese cambio ahí, pues los norteamericanos son, ¿no? Se pintan solos para la comercialización y para vender cualquier actividad, cualquier experiencia, ¿no? Y generar de todo un producto. Y creo que le van a dar una configuración distinta a cómo se había consumido, ¿no? En los años anteriores, ¿no? Pero ya venía creciendo demasiado, ¿no? O sea, ya justo ¿no? Aquí vivimos el Mundial de 1986 y ya había sido un espectáculo muy redituable, fue cambiando, pero sí, o sea, cada, cada evento, ¿no? O sea, cada edición de la Copa del Mundo, el ingreso que fue obteniendo la FIFA fue creciendo de manera exponencial, ¿no? De México a Italia, luego a Estados Unidos, y luego el brinco que da de Estados Unidos a Francia, y luego de Francia a Corea, Japón, es impresionante en términos de ganancia que va a tener estos torneos, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, sí que Estados Unidos marcó, yo creo, ahí una gran diferencia en cómo comercializar este evento que han sido aprovechados de manera subsecuente, ¿no? Y ahora es muy visible, ¿no? Con esta asignación a Estados Unidos, México, Canadá, de esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Ya dijimos la primera con 48 selecciones, 3 países anfitriones. ¿Qué nos dice esta expansión, ¿no? Sobre la lógica del fútbol global? Y el siguiente, que también va a ser en distintos continentes incluso, ¿no? Sí, el siguiente, vaya, va a ser una locura en cuanto a la cantidad después, si bien España y Portugal es mucho más pequeño, ¿no? Para los aficionados, ¿no? Incluso para los medios de comunicación que lo cubren, etcétera, para poder desplazarse, ¿no? Sigue siendo España y Portugal un territorio bastante grande, pero en comparación con esta monstruosidad que estamos viendo aquí con Estados Unidos, Canadá y México, pues es impresionante, ¿no? O sea, justo y además, por ejemplo, en comparación con Qatar, ¿no? O sea, Qatar, imaginémonos, Qatar más o menos es de la dimensión de Querétaro. ¿No? Y en Querétaro, o sea, imaginar que todo el mundial se desarrolle, pues bueno, fue el sueño para los aficionados y para los medios de comunicación, ¿no? Y supongo yo que será una especie de modelo ideal que les gustaría replicar, ¿no? Pues ahora imagínate, en Qatar pues, se desarrollaron todos los juegos y de pronto se extiende a esta monstruosidad. México por sí mismo, pues es demasiado ya grande, ¿no? Y luego incluir a los 3 grandes países de América del Norte, pues definitivamente que es una locura, ¿no? O sea, la costa este y la costa oeste en los Estados Unidos ya son distancias muy grandes. Y luego la velocidad con la que se tiene que desarrollar este evento, ¿no? Pues eso implica un montón de retos logísticos, tanto para los aficionados como para los medios de comunicación. Entonces, eh, pero definitivamente, supongo yo, ¿no? Yo creo que aquí lo importante y lo que va a ir cambiando tal vez un poco justo es estas las dinámicas de cómo se consumen estos eventos, ¿no? Ya no va a ser tanto la idea de la presencialidad que pudimos tener en Qatar, ¿no? Donde los asistentes podían tal vez ir a los 3, 4 juegos que se desarrollaban en el día, ¿no? Y entonces esto va otra vez a priorizar los derechos de comercialización televisiva, ¿no? Y lo mismo va a pasar, creo yo, con el caso de Portugal, España y Marruecos, ¿no? Que no estaba mencionando el caso de Marruecos, pero también ahí Marruecos también es un país relativamente grande para moverse, aunque la zona donde se van a desarrollar los estadios están muy bien conectadas, ¿no? Pero Tiene que ver con esta yo creo lógica de que eso va a acaparar dar. más mercado, quizá, de tener más aficionados y al mismo tiempo tener estos derechos de transmisión. Entonces, como que abarcar todo el mercado posible, tengo esa impresión, no sé cómo lo veas. Sí, no, definitivamente que busque incluir más.
espacios, pero también va a desincentivar ahora, ¿no? Que otras ciudades no participen. Tal vez la inversión de las ciudades para las próximas ediciones, al menos en el caso español y marroquí, ¿no? Donde los estadios ya están construidos, ¿no? Van a tener que adaptarse, ¿no? O sea, el caso que vimos ahora en México, pues donde la inversión en cuanto a la cuestión de la infraestructura ya no fue la misma que en otras ediciones, no fue la misma que en 1970, mucho menos fue la misma que en el 86, fue distinta, ¿no? Lo mismo vamos a ver en España y Portugal, y en Marruecos hay ciertas inversiones. Está construyendo el estadio más grande de fútbol en el mundo, ¿no? Se está construyendo allá cerca de la ciudad de Casablanca, entre Casablanca, cerca de Casablanca, ¿no? Pero definitivamente las inversiones son menores, el impacto es menor, pero también la ganancia que están teniendo estas ciudades, como lo estamos viendo ahora acá en Ciudad de México, pues ya no es esa gran imagen, no esa gran derrama económica que se esperaba, ¿no? Y probablemente eso vaya a pasar sobre todo en estos espacios tan grandes, ¿no? El caso de 2034 de Arabia Saudí, pues también va a ser muy interesante seguirlo, ¿no? Porque ellos están desarrollando sí mucha la infraestructura que ellos sí que no la tienen. Y Arabia Saudí es un país también muy grande, ¿no? Entonces también va a implicar ahí algunos retos logísticos, etcétera. Entonces sí es interesante ver cómo se va a ir. También se ha señalado, no se ha propuesto, ya por ahí todavía no sabemos, que crezca, ¿no? A 64 equipos para la edición de 2034. No sé, ahí sigue mencionando que podría facilitar algunas cuestiones también competitivas, ¿no? Etcétera. ¿Qué tal? Pues vamos a seguir hablando de este gran tema, porque además se consume el fútbol, como decías, ya no es ir al estadio necesariamente, es a través de plataformas digitales, de redes sociales, de videojuegos, de sistemas de apuestas, ¿no? De mercancía. Entonces se consume el fútbol de otra manera a como era anteriormente. Pero hablaremos un poco de cómo ha cambiado la relación entre los aficionados y el deporte en este contexto de consumo global. Si te parece, al regresar a esta pequeña pausa, seguimos en Goya Deportivo, vamos con unos mensajes, no se vayan. Goya Deportivo, cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas, las ciencias y las humanidades del deporte. Sábados de 8 a 9:30 de la mañana, por el 860 de AM y en radio.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Radio UNAM, experiencia sonora. Regresamos a Goya Deportivo, querida comunidad universitaria. Estamos hablando con el maestro Otto Becerril García sobre el consumo mundial del fútbol, el mercado mundial del fútbol. Y decíamos antes de la pausa cómo ha cambiado la relación, ¿no?, entre los aficionados y el deporte en el contexto del consumo global. Hay muchas formas ya de consumirlo, en redes, en documentales, a través de los sitios de apuestas, ¿no? Hay cada vez una relación pues distinta, ¿no? Más allá de la de estadio, que sigue ahí, por supuesto, y que es muy anhelada, y que cada vez, como decías, profesor, menos personas pueden acceder a esa experiencia, ¿no?, de estar en el estadio. Quizá lo consumen de otra manera. ¿Qué nos puedes decir sobre estas nuevas relaciones? Sí, a mí me intriga mucho ver cómo va a avanzar la tecnología justo en las próximas ediciones, ¿no? Y lo podemos medir aquí en las ediciones de las Copas del Mundo, que al final sigue siendo uno de los eventos más atractivos. El caso del fútbol, curiosamente, ¿no? El fútbol no es el evento más popular en los 3 países con mayor población mundial, ¿no? Estados Unidos, China e India, ¿no? Ahí en India es el cricket, China, varía, ¿no? Sus deportes preferidos, ¿no? Y Estados Unidos, ¿no?, tiene su propia industria. Pero sí que al resto del mundo es muy, 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 muy importante, ¿no? El deporte más popular ahí en ese sentido, seguido atrás, ¿no?, del cricket. ¿Y cómo van a cambiar estos consumos, ¿no? La realidad virtual que va a traer, ¿no? Para poder consumir y vivir esta experiencia paraestatal, ¿no? Paraestatal me refiero para el estadio, ¿no? Parecida a estar en el estadio sin tener que estar ahí, pues donde evidentemente implica otro tipo de consumo, ¿no? Consumir toda la tecnología necesaria para poder estar ahí.
Exacto, ¿cuánto Ya costarán los no. lentes o la entrada para ese estadio virtual? Es interesante, ¿no? Cómo puede ir cambiando. Pero es más redituable, ¿no? O sea, como empresa, pues ahora vas a poder estar, ya no vas a poder estar en el Bernabéu, vas a poder estar en Milán, vas a poder estar en Estambul, vas a Y poder ya estar en cabrán todo el mundo. millones en el estadio. Exacto, ya no va a haber problema de que no alcance boleto, que solo son 80,000 personas, ¿no? Sino eso seguramente va a ser un paso que vamos a dar. Claro, los precios, pues en un primer lugar seguramente van a ser más accesibles, ¿no? Porque no es la misma inversión, pero sí que seguramente se irán ajustando, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo. Y esto que señalas tú también creo que ya es muy importante, ¿no? La forma en cómo consumimos los deportes en general, pero particularmente el fútbol, eh, con las casas de apuestas, ¿no? Y con la facilidad que tenemos para apostar hoy, ¿no? Y en realidad es una parte muy importante de la forma en cómo eh, se vive, pues, ¿no? O sea, se vive hoy el deporte, cómo se consume, ¿no? Donde ya lo más importante pues, es saber si Ronaldo va a meter un gol o no, si lo va a meter en qué minutos, si va a haber empate, etcétera, ¿no? Ya puedes estar apostando o sea, las acciones que están sucediendo en cada momento del juego. Ya no es simplemente suponer un resultado y esperar al final. Y entonces también eso va cambiando mucho las dinámicas de cómo observamos y cómo participamos, ¿no? En estos deportes. Conviven, ¿no? Estas dos experiencias, ¿no? Digamos que la tecnológica, la que va avanzando y la otra, la experiencia más tradicional o la que busca ser eh, mucho más apegada, ¿no? A la forma original, ¿no? Más conservadora en ese sentido, a la forma original de lo que solía o de la imagen que tenemos de lo que solía ser el fútbol en este caso. Pues la pelota no se mancha, decía Maradona, ¿no? Sabemos que el fútbol genera pues identidad, pertenencia, comunidad, pero también pues estos intereses económicos que hemos hablado, ¿no? ¿Crees que existe una tensión entre este fútbol como un juego, como un patrimonio cultural y el fútbol como negocio? Yo creo que no, porque en realidad siempre ha estado ahí, ¿no? Y conviven estos dos, se han convivido, ¿no? O sea, sigue siendo una actividad, ¿no? Muy popular que podemos practicar y que nos puede dar muchos gustos. Y también está esta otra actividad económica, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En el propio fútbol lo podemos ver eh, eh, lo difícil que es, ¿no? Poder implementar estas nuevas estrategias, ¿no? Ahora ha quedado muy de vista, ¿no? Igual lo difícil que es por cómo está estructurado el propio fútbol y cambiar las reglas, ¿no? Como, como, como tal vez recordemos, ¿no? La punta de administración, por decirlo de una manera, ¿no? De fútbol, ¿no? Que donde tiene presencia los cuatro países o los cuatro miembros originarios, ¿no? Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Y además la FIFA, ¿no? Entonces, para poder alterar las reglas del fútbol es muy distinto. Y entonces por eso vemos estas nuevas mecanismos, ¿no? Que intentan implementar ahí para poder, ¿no? Consumir un poco más, poder abrir estos espacios de comercialización, como lo vimos ahora con estas tan criticadas pausas de hidratación, ¿no? Que podrían tener o no sentido. Otra vez no conviven estas discusiones de si el deporte se debe adaptar o no, o si debemos de permanecer en sus orígenes, ¿no? Ya Ser se estaban hablando de los cuartos, ¿no? Tú que eres de americano, que ya se va a dividir en cuartos como el fútbol americano. justo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? O sea, yo no veo ahí, y exacto, yo, por ejemplo, cuando empezaba a ver el fútbol hace muchos años, cuando era niño, y yo jugaba fútbol americano, decía,
pues, ¿qué tiene de malo que pueda haber cambios? Eso le daría más dinámica y todo el mundo estaría más fresco y seguramente veríamos muchas cosas, pero pues, cada quien. Pero el deporte justo, ¿no? Le gusta vivir mucho de esta forma original, ¿no? Es reacio al cambio. Porque también es cierto que muchos de estos cambios están asociados a la forma en que podemos adaptarnos a estos espacios y tiempos comerciales, ¿no? Principalmente de la televisión. O sea, es que la que ha dado o la que ha provocado principalmente estos cambios en todos los deportes, ¿no? En el básquetbol, en el fútbol americano, en el cricket mismo. O sea, hoy el cricket más popular es el T20, ¿no? Que cambió radicalmente, ¿no? A pesar de justo esta resistencia de los organizadores, ¿no? O sea, de los que detentan el dominio del juego, ¿no? Cambió radicalmente gracias a eso que veían que su deporte se estaba muriendo. Y el T20 hoy es un deporte súper popular porque justo, ¿no? Tiene estas modificaciones ya más comerciales. Bueno, pues en el fútbol han intentado hacer algo, claro, son más reacios, ¿no? Etcétera. Pero Pero van a llegar esos cambios, son inevitables, ¿no? En el béisbol seguramente, ¿no? también En el béisbol. se ha hecho Y más también dinámico. fueron muy criticados, ¿no? Fueron muy criticados, ¿no? Vemos algunos de estos cambios que ahora hemos estado prestando atención a lo largo de esta Copa del Mundo, ¿no? Y creo que también sí son más agradables al juego, ¿no? El cambio tiene que ser más rápido, ya no pueden fingir las faltas porque son sancionados, ¿no? Etcétera. Entonces, estas cosas que hacen más dinámica el consumo y eso va a crear otros espacios donde decir, bueno, pues podemos aquí utilizar estos espacios para poder más comercializar más, ¿no? Pero como tú señalabas, pues también está por otra parte, pues la actividad popular, ¿no? O sea, al final es un deporte que gusta a mucha gente, ¿no? Y siempre va a estar esta tensión, ¿no? Entre si es del lo que es del pueblo, lo que el pueblo va a exigir, ¿no? Y el pueblo cada vez es más grande porque las desigualdades se acrecentan económicamente hablando en este mundo, no se está reduciendo la brecha, ¿no? Sino que se siguen haciendo más grandes y lo vamos a seguir viendo, ¿no? En las próximas ediciones del Mundial. Y este otro actividad, pues, hipercomercial, ¿no? Donde cada vez es más privativa entonces, sí que va a estar esta tensión, ¿no? Al final, pues sí, ¿no? Probablemente veamos ahí incluso, no sería descabellado pensar en una revolución social provocada precisamente por la inaccesibilidad a este tipo de productos y de actividades, más que del producto. O sea, el producto, pues ahí está, y si quieren lo consume, ¿no? Pero la actividad de pronto que sea privada de la gente, no decir, ya no pueden jugar fútbol porque Tienen tienen que que pagar pagar derechos. derechos, Exacto. Sí. ¿no? Entonces, Otra guerra eh, del fútbol, como decía Richard Kapuczynski. ¿Qué tal, eh? Oye, y bueno, justo pensando en nuevas generaciones, ¿no? Que están viviendo este Mundial 2026, que van a vivir los que siguen, y como hemos hablado, probablemente van a cambiar. ¿Qué aspectos tú les dirías, ¿no? Que deben observar para comprender mejor el fútbol contemporáneo y no solo con lo que ocurre en la cancha, ¿no? Sino también lo que está alrededor. pues justo eso, ¿no? O sea, creo que estar muy atento a estas dinámicas políticas, económicas que se dan alrededor del fútbol, analizarlas también cómo se han venido presentando y pues discutirlas, ¿no? Y retarlas y no aceptarlas, ¿no? Como dadas, ¿no? Creo que en ese sentido es importante conocer su historia y para poder después proponer, ¿no? Nuevos esquemas y nuevas formas de poder disfrutar esto y de pensar en sí, nuevos elementos, ¿no? Que podemos agregar para poder ser partes, ¿no? Y además eso, ¿no? Que siga incluyendo y que la gente lo siga disfrutando y que no se convierta necesariamente en una actividad privativa, ¿no? Y que solo se convierta ya en una experiencia de consumo, como lo suele ser hoy en día, ¿no? Donde son unos pequeños, pareciera, ¿no? O sea, un pequeño sector, pues, de la población los que pueden tener acceso a esto y que no pierda ese sentido, que como bien señalas, ¿no? O sea, al final genera identidad y, pues, bueno, creo que eso también es importante, ¿no? Nosotros estamos hablando del pasado, pero imaginemos hoy en día que mañana México estuviera jugando la final, ¿no?
o sea, estaríamos todos, incluso los que no les importa y esos que gritan al cielo que no ven el fútbol y que qué cosa tan banal, seguramente mañana estarían prestando mucha atención al resultado de México, ¿no? Entonces, pues creo que también hay un cierto sentido. No podemos hacer una discusión ahí si esta clase de nacionalismos son positivos o no, que hay que criticarlos, etcétera, que mejor deberíamos de promover otro tipo de luchas, ¿no? No divisiones, sino más de clase. Bueno, pues también creo que definitivamente el fútbol también podría ser un elemento que podría reconocernos y unir a una clase trabajadora para exigir, reconocer algo que definitivamente nos hemos apropiado, ¿no? Creo, y digo, pero yo evidentemente no hay en esa clase trabajadora, ¿no? Que es algo nuestro y que no pertenece a un sector particular o un sector que solo busca en él la ganancia y lucrar con esta actividad, ¿no? Exacto, no solo a las grandes corporaciones, a los medios, también de todos aquellos que lo jueguen, ¿no? Es una idea muy positiva que con eso nos quedamos, maestro. Gracias por contarnos un poco sobre este mercado mundial del fútbol. Aquí en Goya Deportivo te agradecemos mucho esta perspectiva. Muchas gracias, Neftali, y un saludo a todos los radioescuchas. Y bueno, pues mañana la disfrutemos, una excelente final de fútbol. Quien quiera que haya jugado, ojalá que sea México. Ojalá, esperemos que así sea. Pues muchísimas gracias, maestro Otto Becerril García, académico del Centro de Estudios del Deporte. Seguimos en Goya Deportivo, no se vayan, tenemos más todavía. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo y ahora vamos con nuestra sección Deporte UNAM en directo. La sección de Goya Deportivo que recupera fragmentos de los programas transmitidos por Facebook Deporte UNAM, y en esta ocasión les compartiremos un segmento del programa Ciencias del Deporte dedicado al comportamiento estadístico de los goles a lo largo de la historia de las Copas del Mundo de fútbol. Que lo disfruten. Deporte UNAM en directo es la sección de Goya Deportivo en donde les proponemos un fragmento de las transmisiones en vivo de Facebook Deporte UNAM. En esta ocasión, escucharemos un fragmento del programa Ciencias del Deporte, donde conoceremos algunas estadísticas sobre los goles en mundiales de fútbol en el transcurso de casi 100 años. Escuchamos la voz del Dr. José Manuel Becerra Espinosa, profesor adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schultz, quien nos comparte un análisis detallado sobre los campeonatos mundiales con el mayor número de anotaciones. El mundial con más goles ha sido Francia y Brasil, aunque no han sido los más ofensivos en el sentido de la técnica de los equipos. Como son más encuentros, evidentemente hay más goles, que eso tanto en Francia como en Brasil fueron 171. Y el mundial con mayor promedio de goles es Suiza en 54 con 5.38 goles. Y también ahorita vamos a ver esta comparativa con otros mundiales. Asimismo, el Dr. Becerra nos explica el cálculo estadístico detrás de los máximos goleadores en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Que ha convertido un gol con menor edad fue Pelé, brasileño de 17 años y 239 días. O sea, realmente era un jovencito cuando él anotó ya su primer gol. Y por el contrario, el jugador con mayor edad que ha metido un gol es el camerunés Roger Milla, que lo hizo en el Mundial del 94
a los 42 años y 39 días. O sea, hay una diferencia casi de 25 años entre el jugador más joven en anotar y el más viejo. Y para darnos una perspectiva completa de cómo ha evolucionado el rito de gol a lo largo de las décadas, también comparte cuál ha sido el promedio de tantos de cada mundial. Escuchemos con atención esos datos. Vamos a ver el comportamiento de los goles que se han anotado en las diferentes copas del mundo. Desde Uruguay 30, que se anotaron 70 goles, pero ojo como nada más hubo 18 partidos. O sea, este dato es muy revelador. En este mundial que está por comenzar en tan solo 12 días, vamos a tener 104 partidos. Bueno, en el primer mundial hubo tan solo 18. Y entonces se anotaron 70 goles, por lo tanto el promedio fue de 3.89. Podemos ver cómo subió ese promedio para el siguiente mundial en Italia 34 al alcanzar una cifra de 4.12. En Francia 38, 4.67, o sea, todavía fue un mundial más ofensivo. En Brasil 50 hubo más partidos, hubo muchos goles, sin embargo, el promedio ligeramente disminuyó. Sin embargo, aquí lo que marco en color azul es en Suiza, hubo 26 partidos y se anotaron 140 goles. Es una cifra, o sea, enorme. El promedio es de 5.38. Eso significa que el Mundial de Suiza ha sido el mundial más atractivo que ha existido, en el sentido de que hubo muchas anotaciones. Puedes escuchar el programa completo titulado Ciencias del Deporte, el comportamiento estadístico de los goles en la historia de los mundiales de fútbol, en Facebook y YouTube Deporte UNAM. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Comunidad universitaria, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, aquí en Radio UNAM, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Como saben, estamos en el periodo vacacional, pero aún así no dejamos de traerles todas las noticias del deporte universitario y en este caso, pues muy buenas noticias de la Olimpiada Nacional CONADE, que sabemos que es un semillero para los deportistas en nuestro país, y nuestra delegación Aureazul en squash también tuvo a bien traernos unas medallas para nuestra universidad. Estamos hablando de dos preseas en equipos, y para conversar sobre esta disciplina y sobre estas medallas, pues nos acompañan algunos de los medallistas que tuvieron a bien traer estas medallas, y también a los coaches, ¿no? Tenemos aquí en cabina, bueno, de manera remota, como pueden ver ustedes, si nos ven en video y si nos escuchan, escucharán las voces de los jugadores. Está con nosotros Gabriel Omar Luna Esquivel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, estudiante de prepa. Creo que no sé si te escuchamos o no, Gabriel. ¿Estás por ahí? No, sí. no sé yo nada. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Me escucharon? Ahí te escuchamos. ¿Sí Gracias. me escucharon bien? Gracias por estar aquí, mi estimado. Gracias. Bienvenido, muchas felicidades. También está con nosotros, muchas gracias, Gabriel. Está con nosotros también Adrián González Pérez. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Hola, muy bien aquí, representando al deporte, muy bien. Muchas gracias, ambos del equipo sub-17 y del equipo sub-15. Sofía Renata Luna Esquivel, ¿cómo estás, Sofi? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y también nos acompaña Zoe Pozos Atamoros. ¿Cómo estás, Zoe? Bien, bien, también, gracias. Muchas gracias, bienvenida. Algunos de ellos ya conoceremos más su historia, pero han participado también en torneos internacionales, panamericanos, ¿no? De esta especialidad, ya hablaremos más de ello. Y también lo que viene para este año, ¿no? Y también nos acompañan algunos de los entrenadores, el licenciado Alejandro Hernández Rivera, quien es académico de nuestra universidad en la Prepa 5. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También la licenciada Julieta Mondragón García, quien es entrenadora y psicóloga deportiva también. Profesora Julieta, bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y también nos acompaña el licenciado Armando Ernesto Luna Membrillo, presidente de la Asociación de Squash de la UNAM, que ya ha estado en estos micrófonos. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Gracias por estar. Gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias a todos por responder al llamado y para que nos puedan contar un poquito más de estas medallas. Y bueno, es un camino que sin duda no es sencillo, no es fácil llegar a estas instancias. Cuéntenos cuál fue pues la preparación que tuvieron que hacer para llegar a esta Olimpiada Nacional en estos dos equipos, tanto sub-17 como sub-15. ¿Quién dice yo, profesor? Les voy a aventar la bolita, profesor Alejandro, profesora Julieta. Ya le dieron el pase, profesora Julieta. Ni modo. Adelante. Pues creo que es un trabajo que ha llevado bastantes meses. Digo, o sea, no solo son los meses que se preparan para los torneos, sino también son años que ellos han venido entrenando. Digo, he estado muy cerca de varios de ellos, tanto Sofi como Gabo. Yo creo que los conozco desde hace como unos 4 o 5 años tal vez, y que han estado duro dándole al entrenamiento, ¿no? Desde muy chicos. Zoe pues también ya lleva como aproximadamente, bueno, conmigo ha de llevar un año más o menos, un poquito más, y en el deporte pues ha de llevar como 2 años en general, ¿no? Entonces, bueno, Adrián también creo que lo dejó un par de años, pero regresó y también ya lleva como un año y medio que ha estado entrenando duro, ¿no? Entonces, no solo es el entrenamiento que se tiene para la competencia como tal, sino todo lo que está detrás, el entrenamiento táctico, el entrenamiento físico, pues ahora sí que la estrategia y muchas cosas más, ¿no? Como también lo es entrenamiento pues mental. Totalmente, que ya regresaremos a esta parte que es muy importante, el tema mental, quizá fundamental y que a veces no se pensamos que no se toma tan en cuenta, ¿no? Pero ya llegaremos a ello, profesora Julieta, aprovechando su especialidad. Y profesor Alejandro, ¿cómo se prepara esta competencia? Sin duda hay pues competidores complejos, hay una competencia dura. ¿Cómo es la preparación rumbo al campeonato? ¿Estudian al rival? Cuando es en equipos, también la coordinación. ¿Cómo se maneja desde esa parte del entrenamiento, ¿no? Desde la metodología, podríamos decir. Claro, pues mira, no solamente es como la Olimpiada Nacional, sino pues hay un calendario de torneos previos en donde pues todo el equipo participa de manera individual. Entonces ahí ellos tienen que clasificar primero, quedando como en un ranqueo, y entonces con base en ello califica el jugador y el equipo. En este caso, pues tienen la oportunidad como de ir jugando con esos rivales, ir como midiéndose en el ranking, y pues basado en ello es como solicitar que pues tengan como la mejor participación posible para que queden lo mejor rankeados posibles, para que no les toque por una rama difícil de enfrentarse a los rivales que están mejor rankeados que ellos en etapas tempranas del torneo. Y pues una vez que nosotros detectamos cómo le va a hacer como su ramificación, el draw del torneo, pues ver qué es la estrategia a jugar y pues hacer algunas modificaciones en tiempo real. Por ejemplo, te puedo comentar que tuvimos ahí que sortear el imprevisto de una lesión de uno de nuestros jugadores. Entonces tuvimos ahí que pues pensar la estrategia de cómo teníamos que ensamblar el equipo para que no hubiera como que ningún imprevisto a la hora de avanzar las primeras rondas. Entonces, pues son situaciones que pues no esperamos nosotros a la mejor, pero pues ahí tienes que resolver en tiempo real. Entonces ahí los entrenadores pues así tenemos que ver qué es lo que se tiene que hacer a bien del equipo en general. Y pues de manera personal se trabaja con los jugadores. Aquí, por ejemplo, tenemos la facilidad de contar con esta Julieta. Y entonces Julie, pues ahorita se ha encargado como de el equipo femenil. Digo,
por temas de género, ha hecho muy bien clic con las niñas. Entonces, como ella es jugadora, la ven jugar, es jugadora profesional, pues las chiquitas, pues obviamente pues la reconocen, saben de ella, de su trayectoria, ven que participa en torneos, entonces hicieron muy buen clic. Entonces dejamos que ella coachara al equipo femenil. Y en el caso de los varones, pues ahí estuvimos apoyando nosotros como hombres en esta parte del equipo de hombres. Y pues de alguna manera también luego hay alguna preferencia, ¿no? Entonces hay a un jugador que se acerca de manera muy puntual con alguno de nosotros, así de yo quiero que nos coachee en este partido o quiero que nos coachee para el dobles o de manera individual. Entonces ahí sin tema, pues nos vamos así como que diversificando en el coacheo para que pues se puedan atender a todos ellos. Entonces, ahorita está muy bien porque somos bastantes los entrenadores como para que podamos ver todos los partidos. Entonces no hay pues ningún inconveniente. Pues hay parte del desafío, ¿no? De llegar a estas instancias y como dice, estos imprevistos, ¿no? Que también suceden y se tienen que solucionar rápidamente. Y bueno, Sofía Luna, ¿cómo fue para ti, pues, llegar al podio? Ganaron bronce, creo que lo habíamos mencionado, son 2 bronces los que lograron. ¿Cómo fue para ti, subir al podio representando a nuestra universidad, Sofía? Pues para mí fue un momento muy feliz que esta fue mi segunda Olimpiada y desde la primera yo ya lo venía buscando, subirme al podio. Entonces fue un momento muy feliz para mí porque fue un logro haber llegado, haber subido al podio. Tú vas en la secundaria, ¿no? Y dices que ya habías competido en una, pero en esa ocasión no se logró, ¿cierto? Sí, Eh, ¿Desde qué edad practicas squash? desde los 8 creo. Desde los 8, pequeñita. ¿Y qué fue lo que te gustó de esta disciplina? ¿Por qué dijiste me quedo y no me voy a jugar Mm, fútbol? Pues no sé, me pareció muy divertida. Aparte, me gustó como el cambio de tener que jugar yo sola a tener que jugar en equipo. Me pareció muy padre y me gustó mucho. Pues es un desafío, ¿no? Me imagino. ¿Cuál dirías tú que es la mayor diferencia de Sí. jugar individual a en equipo? Que en la cancha, en el squash, estás ahí tú sola y si te equivocas, la tienes que componer tú y en el equipo pues alguien más te puede ayudar o si te equivocas también te pueden decir que no pasa nada a la otra, pero allá adentro el que te tiene que echar porras eres tú mismo. Yo creo que esa es una de las mayores diferencias que sentí cuando me cambié. ¿Qué tal, no? Entonces el trabajo en equipo también es fundamental, ¿no? Para lograr este resultado y que bueno, que fue con Zoe. Zoe Pozos Atamoros, ¿cómo te sentiste tú de subir al podio? ¿Qué se siente? Hay muy pocas personas, yo creo que han experimentado eso. Los radioescuchas, puedes compartirles un poquito cómo es estar ahí, ¿no? En el podio. No, pues me sentí bien, fue mi primera Olimpiada, entonces no creí subir al podium, pero pues afortunadamente se logró. ¿Y tú desde cuándo empezaste a practicar? Desde, más o menos como desde los 11 años empecé. ¿Y tú cómo llegaste a este deporte? Mi papá lo jugaba y pues me llevó Y chiquita, ya, como a no los seis tuviste mucha años. opción, ¿no? Ni modo. Sí, Pero te gustó. sí, la verdad sí me gustó. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del squash? No, pues nada, o sea, la disciplina y la convivencia que hace uno está muy divertido. Es un deporte que exige pues mucha velocidad, mucha resistencia, ¿no? Mucha capacidad de reacción. ¿Cuál fue la clave para que obtuvieran este resultado, dirían ustedes, Sofi, Zoe o profesora Julieta? ¿Cómo le hicieron? ¿Cuál fue su secreto? Compártanlo. Pues yo creo que pues principalmente el trabajo pues de ellas.
cada quien trabajó lo que tenía que trabajar individualmente, porque así es como se trabaja, ¿no? Es cada quien con su coach y en los fines de semana que pues hay entrenamientos en grupo, pues también, pues ahora sí que se unieron y empezaron a entrenar entre ellas para que, pues ahora sí que para subir de nivel, ¿no? Algo que tal vez no se da siempre. Esa es una parte. Y otra, pues creo que sí, digo, como lo dice Sofi, necesitas pues ser bastante fuerte si quieres jugar este deporte, porque digo, todos los deportes son muy demandantes físicamente, pero aparte de eso, pues es individual, ¿no? Entonces no hay nadie que esté ahí metiéndose contigo en la cancha, sino solo eres tú y el contrincante, ¿no? Entonces pues sí, ese aprendizaje de ellas, de resolver en ese mismo instante dentro de la cancha y solas, pues es algo que definió bastante, pues varios partidos que fueron pues para definir los lugares y pues yo creo que lo hicieron bastante bien. Y pues vamos con los chicos que también lograron este metal, Broncinio, Gabriel, Omar Luna Esquivel, ¿tú cómo te sentiste de llegar a la medalla, la ansiada medalla? ¿Era lo que esperabas? ¿Si querías más? ¿O te sorprendió? ¿Cómo fue para ti, Gabo? Hola, hola. Bien, bueno, feliz, ¿no? Porque afortunadamente ha sido mi tercera Olimpiada. Yo creo que viendo cómo fue la primera, siempre fue el objetivo llevarse una medalla. Tal vez en las anteriores no se había conseguido, pero no, felices de llevárnosla en equipo y todo. Y en el equipo, exactamente. ¿Hubo algún momento en el partido o de todos los encuentros que recuerdes como el más desafiante? Yo creo que, la verdad, todos los partidos ya en un torneo como la Olimpiada son desafiantes todos, ya sea individual, equipos o dobles. Pero yo creo que el más, pues yo creo que por los nervios, ya el partido para ganar la medalla, que justo me tocó a mí cerrar, íbamos empatados 1-1 y ya ese fue, si yo ganaba nos llevábamos la medalla, yo creo que ese fue el momento. Entonces cayó sobre ti ese momento clave. Sí, sí, me tocó a mí definirlo y felices del resultado. ¿Qué tal, profesor Alejandro? ¿Nos quiere comentar? Sí, yo creo que Gabriel nos puede comentar dos momentos en específico. Uno, como bien dice, tuvo como la presión de cerrar el último partido para conseguir el último punto para la medalla. Y dos, algo que nos había estado platicando es que él tenía como el interés de aventarse por la pelota. Es decir, a veces por la situación no te da tiempo de llegar bien plantado, corriendo, colocarte y pegarle. Entonces él así como que nos había dicho, es que, ¿cómo me aviento? ¿Cómo debo de aventarme? ¿Cuál es como lo que tienes que hacer? Y así de, pues lo que nosotros le pudimos decir es que, pues no hay como una técnica, no hay una estrategia, no hay un momento en el cual digas, en este momento te tienes que aventar. O sea, es algo que lo vas a sentir, vas a vivirlo, esa adrenalina. Entonces, pues no hay más, o sea, tú solito vas a ver cuándo te avientas. Y entonces ahí tuvo un partido muy, muy fuerte y de repente estaba tan cerrado ese punto y se aventó un tiro de fantasía y ahorita te puede contar acerca de esos dos momentos, en particular el de que se aventó y salió de la cancha así de, me aventé, es que no lo pensé y es que, o sea, ahorita que te cuente esa experiencia. ¿Qué tal, Ahí, pues muy desafiante. Estaremos poniendo algunas fotos para poder ilustrar un poco cómo fueron estos encuentros para nuestros escuchas que nos ven por Facebook, pero aquellos que nos escuchan por radio, Gabo, también cuéntanos cómo se juega el squash, ¿no? Que también quizá es algo que nuestros radioescuchas no sepan. Cuéntanos cómo es este deporte. Y por supuesto esta experiencia que dice el profesor Alejandro. Sí, bueno, metiéndonos ya, bueno, personalmente ya a este nivel más que física o técnicamente, ya es un juego más mental.
justo por eso, bueno, independientemente de aventarme, que sí fue mi primera vez, estaba como feliz y un poco triste porque ese partido lo perdimos, pero son experiencias, ¿no? Pero yo digo que así a este nivel es más mental que nada, porque la mayoría ya tienen el nivel de todos correr, fuerte, corren. Así yo creo que este nivel de una Olimpiada Nacional es más mental. Exactamente, ¿no? Es lo que decía la profesora Julieta, ¿no? Lo que tiene que ver, esta capacidad de resiliencia, de no desesperarse. Ya hablaremos de ello en el segundo segmento, si les parece bien. Y también pues sin duda el testimonio de Adrián González, quien también compartió esta medalla. Adrián, ¿cómo fue para ti? No, la verdad para mí fue una experiencia increíble, inolvidable, o sea, mi segunda Olimpiada y pudimos subirnos al podio. La verdad fueron partidos muy estresantes, muy cerrados, en donde hubieron 2 veces que ya estuvimos a punto de perder la medalla, pero aún así logramos sacar todo y la verdad estoy muy contento con el resultado. Ha sido un trabajo muy complicado, despertarse temprano, dormirse tarde entrenando, muchas cosas de disciplina, que la verdad es muy bonito. Las relaciones que se hacen ahí son hermosas. Es un sacrificio muy grande, pero la verdad vale muchísimo la pena. Y si llega alguien que no tiene idea de qué es el squash y te pregunta, oye Adrián, cuéntame, ¿qué es el squash? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se lo dirías de manera breve? Yo siento que se lo diría así como que necesitas ser muy rápido. Estás encerrado en un cuarto cerrado, pegarle a la pared y que llegues antes de que bote 2 veces. Así. Más rápido y breve no hay. Así. Perfecto, que es un juego de raqueta, ¿no? Sí. Y la pelota es chiquita y rapidísima. Sí, súper veloz. ¿Qué tal? Pues ahí para que se den una idea, les digo, les pondremos algunas fotos, pero profesor Armando, no sé si tengamos el dato de a qué velocidad puede llegar esta pelotita. Híjole, creo que el tiro más rápido registrado es sobre 130 kilómetros por hora. Si no me acuerdo era de Cameron Philly, un australiano que le pegaba durísimo a la pelota. Pero hoy en día, la verdad, no sé si hay alguien que le pegue más duro y que alcance más velocidad a la pelota. Pero bueno, para darnos una idea nada más de la velocidad que podría alcanzar, o sea, fácilmente estamos hablando sobre los 100, quizá. Sí, sí, en un buen remate, sí. En un buen remate, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, para que nos demos una idea de, pues, el desafío que implica este deporte y, pues, cómo se siente, profesor Armando, de ver estos resultados, de ver que se va avanzando, ¿no? También en el squash. Ellos fueron los medallistas, pero no sé si hubo más Pumas que fueron a la Olimpiada. Sí, en total fuimos 11. Participamos en categoría sub-17 varonil, sub-15 femenil, sub-19 varonil y femenil. Participamos en todas las ramas, en singles, en equipos, en dobles y en dobles mixto. Digo, pudimos conseguir dos medallas por equipos. Digo, ellos se lo están diciendo, la competencia es muy dura. Digo, estuvimos cerca de algunas medallas. En dobles femenil estuvimos cerca de una. También ellos dos como jugaron doble en la categoría sub-17. Entonces, en singles, Sofi quedó en cuarto lugar, Gabriel quedó en séptimo, me parece. El otro chico del equipo, Fernando Islas, quedó en cuarto lugar. Entonces, tenemos un equipo bastante competitivo. Digo, a veces alguna situación, alguna lesión, algún juego cerrado que, como ellos comentan ya, mentalmente se salen de foco y el resultado cambia. Pero el equipo es fuerte, bastante fuerte. Digo, es solo el proceso de años, de 2, 3 años en promedio para alcanzar una medalla. Digo, ellos han estado, pues le decía Julieta, Gabo y Sofi llevan 4 años. Zoe tiene 2 años y medio que se integró al equipo. Adrián lo retomó, como te lo comentaron, pero es un proceso largo, de 3, 4 años de estar ahí. Ahorita el equipo femenil que tenemos nosotros es bastante fuerte, al igual que el sub-17. Yo creo que sí, pueden seguir siendo candidatos a medallas el siguiente año y trabajar con más niños para buscar integrarlos en las categorías más pequeñas, que son las que nos hacen falta.
Exactamente, ¿no? Ese semillero es muy importante y Sí. pues muchos jóvenes quizá conocen deportes como decíamos, ¿no? Como el fútbol, ahora que está la fiebre del mundial. ¿Ustedes están coleccionando sus estampitas, tienen sus álbumes? ¿Les gusta o nada más el profesor Armando es el que tiene la afición? Sí, ahí tenemos, de hecho, entre Gabo y yo estamos armando un álbum, Ah, ahí está. de poquito en poquito. Ah, muy bien, Gabo. ¿Y cuál les falta ahí? Hay que hacer, pásame su lista para ver, para intercambiar. Oye, Gabo, y Adrián, Zoe, Sofi, el fútbol, el básquet, conocen quizá las personas, los jóvenes, pero no tanto el squash, ¿no? Ya nos platicaron un poquito qué fue lo que los llevó a practicar esta disciplina, pero ¿qué es lo que más disfrutan de ella? ¿Alguna anécdota quizá que nos puedas contar, Gabo, sobre tu experiencia en el squash para toda nuestra comunidad universitaria? La verdad, siempre hay buenas. Como es un deporte de raqueta solitario, se dice que es mucho un juego, un juego de caballeros, ¿no? Y la verdad es un ambiente muy limpio, todos siempre ser respetuosos dentro y fuera de la cancha. Y en tu caso, Sofi, un juego de caballeros, ya nos decía Gabo. ¿Tú qué es lo que más disfrutas de esta disciplina? Pues una de las cosas que me han gustado de este deporte es que me han dado la oportunidad de salir a competir a otros lados y conocer. Yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta y las personas que se van conociendo en el camino Y en es este una de las cosas caso, que más disfruto del escuela. la Olimpiada Nacional, ¿en dónde fue? En San Luis Potosí. En San Luis, ¿no? ¿Qué tal? Y quizás si no hubiera sido por la Olimpiada, no sé si ansiaras conocer mucho San Luis Potosí, ¿no? Entonces también esta posibilidad de viajar. ¿Hay alguna experiencia que, Bueno, que, sí, que rescates? ahorita no me acuerdo. Y ya vieron, les aventé el pase muy rápido. A ver, Zoe, Está bien. cuéntanos una anécdota que te haya gustado de esta competencia. No, pues nada, en la primera ronda de equipo por equipos, íbamos 1-1, me tocaba acabar. Y bueno, si perdíamos ya no volvíamos a jugar y era la primera ronda. Yo no sabía que si perdíamos ya no jugábamos. Y la verdad es que era un juego fácil, pero se me complicó ahí mucho y casi lo pierdo. Y ya todos afuera están todos estresados, pero sí se ganó. Se logró, ¿no? Te tocó como a Gabo, que también tenía ahí el momento decisivo. Y bueno, es entonces cuando hay que sacar todo lo que era entrenado, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa de nuestra charla y vamos a seguir hablando de squash en un momento en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México? Así que no se despeguen. Goya Deportivo, cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas. Las ciencias y las humanidades del deporte. Sábados de 8 a 9:30 de la mañana. Por el 860 de AM y en radio.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y regresamos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Esta es la revista radiofónica del deporte de la UNAM y estamos hablando con algunos de los medallistas de squash y de los entrenadores de squash que han logrado 2 medallas de bronce en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Y regresamos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Esta es la revista radiofónica del deporte de la UNAM y estamos hablando con algunos de los medallistas de squash y de los entrenadores de squash que han logrado 2 medallas de bronce en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Y bueno, también viene en puerta la representación de México en el Abierto Panamericano 2026 que se celebrará en Bucaramanga, Colombia, ¿no es así? Cuéntenos un poquito más cómo está esta proyección que viene, que está en puerta, qué expectativas tienen para esta competencia internacional. ¿Quién dice yo, profesor
que sea Armando, Alejandro o Julieta. ¿Quién levanta la mano? Pues este año sería el tercer abierto panamericano que se hace. Se creó hace 3 años apenas. Los primeros 2 fueron en Guatemala. Esta sería la tercera participación de Gabo, de Sofi, la primera de Zoe y probablemente la primera de Adrián. Lo que buscamos es que tengan experiencias para su desarrollo, tanto deportivo como personal. Finalmente, el deporte para nosotros es un medio de desarrollo de los niños, de los jóvenes. Son experiencias que les van a durar para toda la vida, que los van a formar como seres humanos. Entonces, todo este tipo de experiencia los enriquece. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué esperamos? Que tengan su mejor desempeño. A la que mejor le ha ido, la verdad, es a Sofi. Ha quedado en sexto lugar hace 2 años, séptimo lugar hace el año pasado. Y bueno, esperamos que hoy, ya que va con Zoe, la experiencia les enriquezca a las dos para después toda esa experiencia verla reflejada en la Olimpiada Nacional. A lo mismo que Gabriel, que es su segundo año de sub-17, y que puedan plasmar todas esas experiencias y esas vivencias en un nacional para nosotros, que sería su expectativa. Y que ellos se lleven la vivencia de poder, como dice Sofía, conocer otro país, otra cultura, nuevas personas, y aparte la competencia es bastante fuerte a nivel panamericano. Oye, pues ya vamos acabando nuestra charla. Tristemente el tiempo es tirano aquí en la radio, pero ¿cómo equilibran sus estudios con los entrenamientos precisamente y las competencias? ¿Es bien difícil ser estudiante deportista o no? ¿O es muy fácil para ustedes? ¿Cómo le hacen? ¿Quién? Zoe, empezamos contigo. No, pues, o sea, no es lo más fácil porque pues, estar en y tener que estudiar para los exámenes y pues no es lo más fácil del mundo, pero creo que he logrado equilibrarlo. También mis papás son un poco exigentes con las calificaciones, entonces ahí las tengo que mantener, como tener equilibrado todo. ¿Tú cómo lo haces, Sofía? Cuéntanos tu secreto. Pues yo mido mucho mis tiempos, más porque como en ciertas épocas me deja mucha tarea, entonces mido mis espacios como para ver qué día entreno y qué día me puedo quedar en mi casa para adelantar. O por ejemplo, ahorita que estoy en semana de exámenes, no he podido ir a entrenar porque tengo que estudiar o a veces cambio mis entrenamientos para estudiar o hacer tareas, pero sí pienso que es un poco difícil, pero yo creo que sí lo sé, me sé medir muy bien con mis tiempos. ¿Qué tal? Pues sí, es un desafío ser estudiante deportista. En tu caso, Adrián, ¿qué le dirías a un joven que ya le llamó la atención el squash, que dice, a ver, yo quiero sentir eso que ustedes sienten, que nos platican? ¿Qué consejo le darías para incursionar en esta disciplina? La verdad que se prepara mucho mentalmente y que sí se puede. Al principio parece difícil, pero sí se puede. Lo más difícil es el inicio. Después de ahí conoces gente y la verdad te ayudan mucho. Yo le tengo mucho aprecio a mi entrenador, Armando, y a mis 3 entrenadores, son Juli, Armando y Alex. La verdad los aprecio muchísimo. Y a mi mejor amigo, mi hermano de la vida, el Gabo. La verdad también muy buenas relaciones que se hacen ahí. Pues ahí está, Gabo, ya te dieron el pase. Dinos qué valor consideras que te ha dejado en el squash y que aplicas pues en la escuela y en la vida cotidiana. Un valor. No, sí, como dice Adrián, las relaciones son muy buenas, la gente que se puede llegar a conocer, pero, pero un valor, como dicen, es un deporte en solitario, la disciplina, mucha disciplina también de querer combinar la escuela y el deporte es disciplina, responsabilidad y constancia, seguir, aunque haya veces que no quieras, seguir. Pues ahí está la persistencia también, ¿no? No rendirse frente a las adversidades, ya nos lo comentaron en sus encuentros y que también lo viven pues en la vida y así yo creo que es una gran enseñanza que nos trae el squash, ¿no? Y que nos han dejado hoy. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Profesor Armando Luna, no sé si quiera decir algo para concluir nuestra charla. Aprovechar el espacio para invitar a los jóvenes, a los niños que se quieran acercar al squash, al equipo, que nos busquen en las redes sociales, en unamesquash, @gmail es su correo, unamesquash en Instagram,
que acerquen a nuestros entrenamientos con nuestros profesores para que puedan vivir esta bonita experiencia del squash, participar en un nacional y buscar algún otro tipo de experiencia a través del deporte. Muchas gracias. También, profesor Alejandro Hernández, muchas gracias. Pues sí, que se acerquen a redes sociales, estamos abiertos. El ciclo escolar para los que inician clases pues será hasta agosto, pero pues vamos a habrá mucha difusión para traer un semillero más grande desde iniciación universitaria, prepas, SHs, incluso para ver si alguien en facultad o posgrado juega, para que tengamos más representantes del deporte a nivel universidad y que puedan representar a la UNAM en cualquiera de las justas deportivas, no solamente en la Olimpiada Nacional. Perfecto, pues ahí está la convocatoria para la comunidad universitaria y también muchas gracias, profesora Julieta Mondragón. Gracias. Sí, pues igual nada más recordarles que pues el deporte es sinónimo de salud, ¿no? Y no nada más te ayuda en el momento a estar en forma, sino también pues en la vida ya en un futuro, su futuro trabajo y en todas las áreas que te puedas imaginar. Pues ahí está la invitación. Gracias también a nuestros universitarios, nuestros Pumas que estuvieron acá. Todavía no son universitarios, pero ya casi. Gabriel Omar Luna Esquivel, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Adrián González Pérez. Muchas gracias por la invitación y de verdad acérquense a este deporte, es muy hermoso. Sofía Renata Luna Esquivel. Y muchas gracias por la invitación. Y también Zoé Pozos Atamoros. Sí, muchas gracias por todo. Pues ahí escucharon a los universitarios, a los Pumas que lograron estas medallas de squash en las Olimpiadas Nacionales CONADE. Les deseamos muchísimo éxito y seguiremos muy al pendiente de estos resultados. Querida comunidad universitaria, ¿qué les parece? Ahí acérquense para practicar esta disciplina o las 98, alguna de las 98 que se ofrecen en nuestra universidad. Muchísimas gracias y seguimos en Goya Deportivo, no se despeguen. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Llegó el momento de ponerle música a nuestro programa Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Como saben, cada semana en nuestra sección Fundamentos Sonoros les compartimos una pieza musical relacionada con el deporte. Hoy vamos a escuchar el rock del mundial de la banda chilena Los Ramblers. Esta canción fue lanzada con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de Chile en 1962 y es considerada el primer himno oficial de una Copa del Mundo. Que la disfruten.
Seguimos en Goya Deportivo, querida comunidad universitaria, a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada y en radio.unam.mx. Muchas gracias por darnos un poco de su atención en este sábado 18 de julio. Como les hemos dicho en esta emisión, es un programa grabado, estamos en el periodo vacacional de la universidad, pero aún así les traemos este contenido especial para todos ustedes, para que sigan disfrutando del deporte. Ahora que seguimos en la fiebre mundialista, mañana es la final. Como les hablamos del pasado, no sabemos quién va a llegar a la final, pero seguramente será un gran encuentro. Y vamos a hablar un poco de narración deportiva, estas justas épicas que se narran de muchas formas, se pueden narrar de mil maneras. Y quizá en ocasiones hemos visto en la televisión, en el radio, tendremos nuestros narradores preferidos, tendremos a personas que no nos gusta la narración o a las que sí nos apasiona, dependiendo incluso los estilos, ¿no? En los países en los que se narre, hay mucho que hablar sobre esto de la narración deportiva y su relación también con la literatura. Y para hablarnos sobre esta relación está con nosotros el maestro Alejandro Toledo, quien es editor de Gaceta UNAM, autor del libro La pluma y el achique y también Hambre de gol, ¿no? Crónicas y estampas del fútbol, por solo mencionar algunas de sus obras. ¿Cómo está, maestro Alejandro Toledo? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya ha estado en estos micrófonos anteriormente, entonces le agradecemos que se una a esta fiesta del deporte que siempre convocamos los sábados, pero ahora en este contexto del Mundial. Pues empezamos fuerte, si le parece bien. ¿Qué significa narrar el deporte en esta época dominada por la polémica, la inmediatez, las redes sociales? Pues ese es el gran reto y la gran carencia, o la gran falta, yo diría, ¿no? Porque el hecho de narrar ha sido sustituido por la opinión, por la polémica, a veces falsa polémica. Es como si de pronto tú y yo, en este momento, para generar likes, nos pareciera que nos estamos, que estamos discutiendo, que estamos incómodos, que toda esa farsa es lo que conforma ahora pues el ambiente deportivo, sobre todo en medios electrónicos, ¿no? Bueno, radio, de televisión, streaming o lo que sea. Se busca hacer como protagonistas más a los opinadores que incluso el mismo deporte y se pierde todo, ¿no? O sea, yo lo que trabajé, digamos, soy un caso curioso porque yo venía de la literatura, era yo periodista cultural especializado en literatura, cuando me convertí por un gran cronista que es Ramón Márquez en cronista deportivo, ¿no? Márquez a su vez había sido alumno de Manuel Seide y yo digo que esa como tradición de buenos cronistas deportivos escritos del periódico viene un poco con Seide, ¿no? Que fue editor de deportes en el Excelsior de finales de los años 60, comienzos de los 70. Y el de Julio Scherer. El Excelsior de Scherer, y que publicó en 70, unos meses después de que terminó el Mundial del 70, un libro que se llama La fiesta del alarido, que para mí es como la base de la buena escritura, ¿no? Como tú dices, venimos del pasado, no sabemos qué sucedió en este mes mundialista todavía, pero Seide bautizó a la selección mexicana como los ratones verdes, ¿no? Entonces, es algo que a lo que se tiende, digamos, lamentablemente en nuestra selección, en sus peores momentos llega a ser eso, un equipo como sin estructura, ¿no? De ratones que corren por el campo buscando su quesito desesperadamente, pero sin organización. Entonces, bueno, Seide hizo ese gran libro que para mí es una referencia a la fiesta del alarido, y después creó cierta escuela con Márquez. Cuando Márquez llega al periódico El Universal como editor, nos jala a algunos que no éramos cronistas deportivos, pero que escribíamos bien, digamos, ¿no? Él nos había conocido en un semanario que se llamaba Macrópolis. Y entonces llama, por ejemplo, a Héctor de Mauleón, que ahora es un cronista
articulista del Universal, había otro, Alejandro Almazán, que después hizo más reportaje policíaco, etcétera. Y además nos dio el espacio para desarrollarnos. Porque si tú revisas ahora un periódico, verás que el espacio es breve, que un director del Universal llegó diciendo que debíamos pensar en la generación Nintendo, una imagen grande y un texto pequeño, ¿no? Pero en esa época con Ramón Márquez nos daba páginas enteras para escribir extensamente. Yo, por ejemplo, le decía, oye, fíjate que he estado yendo a visitar a Fernando Marcos, un gran cronista televisivo, un gran comentarista, aquel que resumía los partidos en 4 palabras. Entonces yo lo visitaba en su casa del Pedregal y pues, eran conversaciones de horas, ¿no? Muy, muy divertidas, porque es alguien que tenía un gran control de la palabra. Se ve que, no sé si era un gran lector, pero no necesitaba, digamos, en tal caso, porque por experiencia manejaba muy bien el diálogo, la conversación. Y entonces llegaba yo le decía, oye, fíjate que fui a visitar a don Fernando Marcos, ¿y cuánto necesitas? No, pues es 3 páginas mínimo, ¿no? Ah, muy bien, entonces salía la entrevista seriada, primera parte, segunda parte, tercera parte, durante 3 días, páginas completas de un periódico como el Universal, que tiene un formato extenso. Igual lo hice con Nacho Treyes entonces había esa como política, digamos, ¿no? De darle espacio a la palabra. Porque tenía un peso la palabra, ¿no? Y parece que se ha diluido ese valor. Sí, porque todo eso se terminó, como tú dices, diluyéndose, ¿no? Hubo una especie de escuela ahí momentánea durante unos 5 o 6 años, pero pues la circunstancia actual es realmente triste. No hay, cuando tú ves un gran juego, una gran pelea de boxeo, lo que sea, no encuentras al día siguiente la gran crónica. Y eso es realmente lamentable, ¿no? Hay mucha información, hay fotos, hay estadísticas, hay alguna discusión que se inicia ahí, declaraciones, ¿no? Y hay, los que cubren la fuente, los que cubren la fuente deportiva suelen tener muchos vicios, ¿no? Yo recuerdo que cuando que me di cuenta de que, por ejemplo, había acuerdos entre ellos para manejar prácticamente la misma nota en todos lados, ¿no? Incluso se intercambiaban audios para tener todos el mismo audio y al día siguiente salir exactamente con lo mismo, ¿no? Nosotros buscábamos ejercer el periodismo en sus 3 géneros mayores, que eran la crónica, buenas crónicas, la entrevistas extensas con Marcos, Hugo Sánchez o el que fuera. Yo recuerdo unas largas conversaciones que tuve, por ejemplo, con Emilio Butragueño y buenos reportajes, ¿no? Entonces, mi idea de la crónica deportiva es esa. Es una crónica que tiene que profundizar, que no se tiene que quedar en la superficie de la discusión diaria, que debe ofrecerle al lector. En este caso, estoy pensando más bien en medios impresos, un buen relato de lo que ocurrió, un relato a fondo, extenso de lo que ocurrió y profundizar en el asunto, ¿no? O sea, por un lado está, bueno, yo venía con carencias como observador del deporte, era yo más bien de la parte aficionada, ¿no? Del fútbol o del boxeo. Y al estar ahí, tuve que leer, ¿no? Ir a los grandes cronistas, leerlos y aprender, o conversar también con los especialistas, ¿no? Muchas veces visitaba yo, por ejemplo, a Nacho Beristain, que es un gran conocedor del boxeo, y me contaba muchas cosas, porque decía yo, por un lado, el saber ver el deporte, el saberlo observar, ¿no? El tener la mirada especializada, digamos, porque cada deporte exige como muchos conocimientos, ¿no? Y ahora también ya se busca que un narrador sea especialista en todos, ¿no? Los deportes, Sí. Cuando vemos los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Y es esa necesidad de inmediatez, de contar muchas cosas. Nos decías también que pareciera que el cronista o el narrador es la estrella, ¿no? Y muchos
chicos, bueno, me han comentado que han pasado por el servicio social en el deporte universitario, que aspiran a ser narradores, pero tienen esta idea del narrador, ¿no? Esta idea quizá un poco torcida. Cuando escuchas una gran narración deportiva, ¿qué elementos hacen que permanezca en la memoria de las personas? Es que dices escuchar, entonces al escuchar estamos pensando que quizás estás pensando en televisión. Exacto, ¿no? O en radio. O en radio, ¿no? Y el problema de la televisión y la radio es que antes había una distinción entre el que narraba lo que sucediera y la voz publicitaria. Ahora esa doble chamba ya está en una sola persona. El que narra el partido tiene que ir diciendo a la vez los comerciales. Y lo que crea una confusión tremenda, ¿no? Y yo siento que es algo que no nos hemos acostumbrado a ello, pero no deberíamos, y que no ocurre en todo el mundo. Hay espacios donde todavía hay un respeto, digamos, hay países donde todavía hay un respeto hacia el espectador de fútbol. Aquí la saturación comercial es tremenda, ¿no? Y eso yo creo que ha afectado la crónica deportiva, ¿no? Comentaba yo el otro día en el Universal que prefiero bajar el volumen cuando veo un partido y poner música, ¿no? Escucho un buen disco de Miles Davis, de los Beatles, de Pink Floyd, y así me voy, ¿no? Porque además estoy aprovechando el momento para oír algo que a mí me gusta y para ver algo que también me gusta, que es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces lo veo con ese espíritu, me parece que está bien, pero lamentablemente es reflejo de muchas carencias que tenemos en lo que es la narración deportiva, ¿no? Porque se ha hecho también el espectáculo, la narración como la forma de entretenimiento, ¿no? Pues se crean, como digo, falsas discusiones entre el que narra y los que opinan, se dan datos mal, finalmente nada más lo que te da son los nombres, digamos, de los que están jugando en tal caso, ¿no? Te dan ciertas señas, pero no hay una especialización. Hay algo que me ocurre muy curiosamente y con cierta frecuencia. Yo tomo un autobús todos los días hacia las 9:30 de Narvarte hacia Ceú. Y me encuentro a un personaje que le decían, tenía el sobrenombre del Abulón, el Abulón Hernández, que es un viejo beisbolista por ahí de los años 70, ¿no? Él fue de los que iniciaron aquella primera huelga del béisbol en el deporte mexicano, que es un asunto de la historia deportiva. Y él pues ahora es profesor de béisbol. Entonces juntos lamentamos que los cronistas televisivos no sepan de su deporte. Él todo el tiempo me dice, es que no saben lo que es el scroll, o no saben qué es qué tal cosa, no saben por qué ocurre este asunto o este otro. Entonces es una combinación ahí curiosa, porque viajamos de ahí por la Narvarte, no sé de qué parte se sube. Cuando llego yo al autobús ya está él ahí sentado, a veces hay un lugar a un lado suyo. Entonces durante ahí hasta casi la Plaza Mítica tenemos un diálogo sobre la crisis de la crónica deportiva que es constante, ¿no? Desde hace varios años, ¿no? Ya nos lo adelantabas, ¿no? Quizá con la cuestión de la pluma, de escribir estas grandes crónicas, que cada vez son menos o inexistentes de plano. ¿Qué distingue entonces a un narrador deportivo, ¿no? De alguien que simplemente describe lo que ocurre en la cancha. Yo tengo ahí este libro como referencia, que es para mí, si se piensa en la gran crónica deportiva, yo pienso en este autor que se llama J. Liebling, del New Yorker, que publicó este libro que se llama La Dulce Ciencia. Y yo ojalá lo hubiera conocido cuando era yo cronista deportivo, porque hacía más o menos lo que yo después intenté hacer. Cuando había una pelea, por ejemplo, en Nueva York, este hombre iba a los campos de entrenamiento de un peleador y del otro, platicaba con el entrenador, con el pupilo, tenía ahí, se quedaba unos días a ver un poco cómo funcionaba todo, y después iba a la pelea y la narraba con todo detalle y con todo cuidado. Era un gran conocedor, ¿no? Te refleja el ambiente del Madison Square Garden, ¿no? Del foro, el que sea.
Entonces, uno debe pensar en eso, en que un buen cronista tiene que ser un gran narrador, ¿no? Tiene que tener habilidades, con narrativas, debe ser un lector, porque si lees a Rulfo, si lees no sé, a Carlos Fuentes, a Fernando del Paso, digamos, eso te da palabras, ¿no? O si lees en cuanto a los que escriben de deportes, si lees a Juan Villoro, si lees a Eduardo Galeano, si lees a Menotti, a Valdano, pues todo eso te da elementos para entender el fútbol y y narrarlo bien, ¿no? Entonces yo recomiendo tanto a los aficionados que acudan a los buenos libros deportivos y a los narradores, pues es que el tema del narrador es que necesita que le den un espacio. Te agradecemos mucho, maestro Alejandro Toledo, que nos hayas contado esta necesidad que tiene la crónica de reencontrarse con la literatura. Sí, yo creo que los lectores lo agradecerían, ¿no? Agradecerían que hubiera, que se recuperaran esos contactos con la cultura. No sé, a Televisa le dio un tiempo por invitar a Juan José Arriola a los programas televisivos y creo que se hicieron cosas interesantes, pero no hay ya como esas buenas ideas ya no están en circulación, por desgracia, ¿no? Ojalá se recuperen. Te agradecemos mucho, maestro Alejandro Toledo, por estar aquí en Goya Deportivo. No, pues gracias por la invitación y a ver quién ganará. No lo sabemos. No lo sabemos. Coméntenlo allí en nuestro plan. Somos viajeros en el tiempo. Venimos del pasado y no sabemos qué está pasando ahora. Exactamente. Ustedes son privilegiados que lo saben. Muchísimas gracias, maestro. Y seguimos en Goya Deportivo. No se vayan. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Llegamos al final de Goya Deportivo, pero antes de irnos, les proponemos un fragmento del libro Fútbol a Sol y Sombra, este libro emblemático del deporte rey, en voz de su autor, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, una de las obras más emblemáticas de la literatura futbolística en lengua española, para recordar lo que decía Galeano sobre el fútbol, la fiesta de los ojos que lo ven y la alegría del cuerpo que lo juega. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. El fin del partido. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida, que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna, aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está probado, y está probado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de 2.000 millones de personas, el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. La pasión más compartida. Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros, y muchísimos más integran la teleplatea que asiste, comiéndose las uñas, al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y pateándola le demuestran su amor. Al fin del Mundial del 94, todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario, y el césped del estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos como una pizza a $20 la porción. ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothee Sölle, ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió, no se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Como dice mi amigo Ángel Ruoco, eso es lo mejor que tiene, su porfiada capacidad de sorpresa.
Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia. Un vacío asombroso. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso, en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras, expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo, y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone. En este mundo de fin de siglo, quien no muere de hambre, muere de aburrimiento. Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema, memoria y realidad del fútbol, y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar. Escribiendo, iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies. Chambón irremediable, vergüenza de las canchas. Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota, tan deseada, me había negado. De ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos. Homenaje al fútbol, celebración de sus luces, denuncia de sus sombras. Yo no sé si ellos son lo que han querido ser, pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto, y ahora, ya nacidos, se ofrecen a ustedes. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.